Bienvenidos a tu canal NR Noticias Internacionales. Estas son las noticias de hoy. Explosivo. Donald Trump firma el decreto que declara oficialmente a Maduro enemigo público de Estados Unidos. Descubre las maniobras oscuras de Diosdado Cabello, el verdadero cabecilla del régimen, mientras Maduro intenta mantenerse a flote. Donald Trump ha dejado claro sin rodeos ni tapujos que Nicolás Maduro, el dictador venezolano, es un enemigo declarado de Estados Unidos. En un sorprendente y directo decreto firmado por Trump, el régimen de Maduro es etiquetado como la auténtica amenaza para la seguridad estadounidense. Sin importar los intentos de algunos de suavizar la postura hacia este gobierno, Trump ha sido firme. Maduro no tiene cabida en el círculo de naciones que no son amigas. Este acto es una confirmación más de que la administración de Trump no tiene intenciones de negociar con el chavismo. Al contrario, se aleja por completo de cualquier atisbo de conciliación. El decreto es simple pero rotundo y no deja lugar a dudas. Estados Unidos considera al régimen bajo Maduro un peligro mundial como parte de un frente de autocracias en la región que también incluye a otros regímenes como Cuba, Irán y Corea del Norte. Trump hace una distinción importante. Venezuela no es vista como un enemigo por su gente, sino por el régimen corrupto de Maduro, y en un gesto de resaltar aún más la animosidad hacia este gobierno, la administración Trump ha decidido limitar las relaciones con las tecnologías más avanzadas para estos países enemigos, sabiendo que la dictadura de Maduro ha sido poco más que un hazmerreír para el resto del continente. Sin embargo, hay que recordar que las políticas de Biden, que aún están frescas, fueron bien distintas en cuanto a su trato hacia Maduro. Durante su mandato, Biden permitió que la administración Biden pagara miles de millones de dólares por el petróleo venezolano sin medir las consecuencias de sostener a un régimen que ya había llevado a su propio país al borde del colapso. De hecho, Biden dio oxígeno a Maduro manteniéndolo en el poder en una maniobra que muchos expertos consideran un error garrafal. Trump, por su parte, más claro que nunca, dice que la única forma de manejar a Maduro es desde un enfoque sin concesiones, mientras otros países continúan con su cercanía al régimen como lo son Rusia, China y Cuba. Trump continúa abiertamente separando a Venezuela del resto de naciones que tienen el control de los recursos en el hemisferio. Es importante resaltar que estos países aliados de Maduro han sido los principales responsables de mantenerlo a flote en su misión de perpetuar una tormenta de cansancio y pobreza en Venezuela. Desde el decreto de Trump está claro que la estrategia de Estados Unidos es alejar al régimen de Maduro, no favorecerlo más con aliados como Rusia, Cuba e Irán. Detrás de Maduro las presiones van en aumento, pero Trump sigue firme en su postura. Durante 21 segundos el decreto de Donald Trump deja las cosas clarísimas. Desde el primer momento Nicolás Maduro es sin ningún reparo declarado enemigo oficial de Estados Unidos con firmeza y sin rodeos. Trump firmó el decreto en el que acusa al dictador venezolano de hundir a su país en la miseria, la corrupción y la violencia. No hay lugar a dudas, mientras él defendía los intereses de la libertad, Maduro y su régimen chavista se dedicaban a oprimir a su pueblo y a acumular desastres. Trump dejó en claro que ese decreto no es solo una declaración de principios, sino el primer paso para cortar de raíz el mal que ha representado el chavismo. Trump se refirió con dureza a la política anterior de Joe Biden, quien ya no está en el poder y que en su tiempo de mandato pagó miles de millones de dólares en petróleo venezolano. Esa política, según Trump, fue un grave error que solo sirvió para dar oxígeno a un régimen que ha demostrado ser un pozo sin fondo de corrupción y abuso. Biden permitió que Maduro se aferrara al poder, dejando que la dictadura se consolidara a costa del sufrimiento del pueblo venezolano. Mientras tanto, Trump se eligió como el salvador, que no dudó en apuntar directamente a un gobierno que ha traído desgracia a su nación. Pero Trump no se detuvo en su crítica contra Maduro, también señaló a los aliados del régimen chavista, esos países que han respaldado de forma incondicional a un dictador que destruye a su propia gente. Entre ellos mencionó a China, Cuba, Irán, Corea del Norte y Rusia, naciones que han mantenido estrechos lazos con el gobierno de Maduro y han contribuido a la prolongación de su poder. Con este mensaje, Trump pretendió dejar en claro que mientras Estados Unidos defiende la libertad y la democracia, aquellos países que se alían con dictadores no tienen cabida en un mundo que exige progreso y respeto por los derechos humanos. El tono de Trump fue claro y directo, sin dejar espacio a ambigüedades ni medias tintas. Su decreto es un grito de guerra contra el chavismo y sus cómplices internacionales, un llamado a no tolerar que la política de entregar recursos y apoyo a dictadores siga destruyendo la vida de millones. Con este paso, Trump se posicionó como el máximo adversario del régimen de Maduro, dispuesto a actuar con mano dura para acabar con una política que en su opinión ha llevado a Venezuela a la ruina. No cabe duda, mientras haya líderes como Trump, no se permitirán gestos que reafirmen la complicidad con un sistema que oprime y empobrece su pueblo. El poder en Venezuela no es lo que muestra el régimen de Nicolás Maduro mientras él ostenta la presidencia nominal. Todos sabemos que quien realmente mueve los hilos en este país es Diosdado Cabello, el hombre que, según voces dentro y fuera de
Venezuela tiene mucho más control que el mismo Maduro. En el último año Cabello se ha encargado de consolidar su poder y no es por nada que muchos lo llaman el hombre más fuerte del país. Maduro, en su carácter de líder títere, simplemente está ahí para portarse como un presidente, mientras Cabello se ocupa de todo lo demás, maneja las fuerzas militares, la policía, la inteligencia, todo lo que le da control sobre el pueblo y la oposición. Lo raro en todo esto es como la comunidad internacional sigue buscando a Maduro como el eje de todo. Se niegan a ver lo obvio: Maduro no es más que la cara del régimen, los de arriba son otros, y esa es una realidad que pocos se atreven a denunciar. Cabello ha logrado que la oposición, tanto dentro como fuera de Venezuela, lo vea como el verdadero poder, y lo que hace es conseguir el apoyo de militares y demás sectores a través de su mano dura y promesas de lealtad. Maduro, por el contrario, parece un payaso en medio de todo este show, sin realmente tener control ni de su propio destino. Diosdado ha sabido jugar muy bien sus cartas, y mientras Maduro organiza su circo, Cabello se queda detrás al acecho diseñando maniobras políticas para mantenerse el verdadero dueño del país. El mensaje es claro para cualquiera que esté observando desde fuera. Esta diferencia de poder entre Maduro y Cabello pone en evidencia los intereses detrás de cada uno. Maduro puede disfrutar de la foto con líderes internacionales, pero cuando se trata de la fuerza real, esta está en manos de Cabello, y no es un secreto que este último está más dispuesto a ir al choque en todos los frentes con tal de asegurarse de que su régimen no se vea amenazado, porque al final lo que está en juego no es solo la política venezolana, está el control absoluto de recursos, el manejo de un imperio cíclico de corrupción y la perpetuación de un liderazgo que usa la miseria del pueblo como su moneda. Maduro y Cabello juegan a dos bandos, pero la jugada real la tiene quien controla las armas y el poder militar. Esa es la verdad en Venezuela hoy. Maduro está desbordado y Cabello se ha convertido en el verdadero hombre fuerte. Durante 35 segundos el decreto de Trump que declaró a Nicolás Maduro enemigo oficial de Estados Unidos no solo fue una maniobra exterior, sino también un reflejo del verdadero caos que se vive dentro de Venezuela. Mientras en la Casa Blanca se daba un ultimátum a la dictadura en suelo venezolano, la escena era otra: un régimen que aparenta estabilidad, pero que en realidad se sostiene gracias a jugadas políticas oscuras y al control absoluto de quienes están detrás del poder. Detrás de la figura decorativa de Maduro se esconde la verdadera maquinaria del chavismo. Diosdado Cabello, el todopoderoso, maneja a su antojo la contrainteligencia, la cúpula militar y la asignación de cargos, haciendo de Venezuela un escenario de represión y corrupción sin límites. Este líder que opera desde las sombras tiene a la nación en una especie de limbo donde el pueblo sufre las consecuencias de un sistema que ha colapsado la economía y ha sumido al país en la miseria. El régimen chavista se ha vendido al mundo buscando aliados que avalen su continuidad. No es casualidad que entre sus fieles se encuentren países como China, Cuba, Irán, Corea del Norte y Rusia, naciones que han respaldado de forma incondicional a Maduro pese a su historial de abusos y corrupción. Estos aliados no dudan en proporcionar apoyo diplomático y en ocasiones económico, lo que solo refuerza la impunidad de un gobierno que oprime y saquea los recursos nacionales. Dentro de Venezuela las maniobras políticas son tan evidentes como crueles. Los chavistas utilizan discursos populistas y mensajes de normalización para ocultar la verdadera magnitud de la represión y el deterioro de las condiciones de vida. Medios estatales y aliados en el poder difunden una imagen de estabilidad y por eso, mientras la realidad es otra: un pueblo que sufre la falta de bienes básicos, un sistema judicial manipulado y una economía en ruinas. La propaganda oficial intenta desviar la atención, pero la verdad es que el régimen se sostiene a base de engaños, clientelismo y violencia. El decreto de Trump puso en evidencia con toda crudeza la conexión entre la política exterior estadounidense y la lucha contra el chavismo. Mientras Estados Unidos ya no tolera a regímenes autoritarios que se benefician de alianzas como las de Maduro con China, Cuba, Irán, Corea del Norte y Rusia, en Venezuela se vive un auténtico circo de poder donde la verdadera autoridad se esconde tras una fachada de legitimidad. Es hora de que la verdad salga a la luz y de que el pueblo venezolano recupere su soberanía, dejando atrás a un régimen que solo trae miseria con y represión sin fin. Gracias por quedarte hasta el final en NR Noticias Internacionales. Suscríbete, comenta y comparte para que más personas descubran la realidad.